Ahora, revisando las enseñanzas de nuestro querido maestro, que fue en el año 1995 en el lugar de Cieneguía, recomendó lo siguiente, que era necesario las tentaciones, o mejor dicho, ¿para qué son necesarias las tentaciones? Una buena pregunta que ha realizado. ¿Para qué es necesaria o para qué son necesarias las tentaciones? Entonces él da una respuesta y nos dice, es necesario, quiere decir, es necesario que esto suceda para que seamos aprobados. Buena respuesta, es necesario que esto suceda para que seamos aprobados. Ahora vamos a ver para que seamos aprobados, como dice en 1 Pedro 1:7. Para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, él manifiesta, dice lo siguiente, para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual parece bien que sea probado con fuego. Entonces, es necesario que seamos probados con fuego. Fuego quiere decir juicio. Ahora ya estamos en los principios del juicio. Entonces estas pruebas ya estamos pasando. Entonces ya se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Ahora, cuando somos aprobados como el buenos religiosos, no tenemos falta, pero si fuimos sufrimos aflicciones, pero no es en vano. En esta parte donde dice, es necesario que esto suceda para que seamos aprobados, vamos a analizar esa parte donde dice que es necesario las pruebas para ser aprobados. Es necesario. Si nosotros humanamente, para comprender lo que es necesario, las tentaciones para ser probados y comprobados también al mismo tiempo, el caso de lo más común en todos los días, la comida. La comida, casi la mayoría de veces es siempre y cuando el chef tenga pues la cantidad de agua, la cantidad de sal que tiene que aplicar, los condimentos, todo. Pero antes él tiene que, para que llegue a ese punto de tomar una determinación, es que ya sabe, lo ha probado la comida, si está en su punto o no está en su punto la sazón. Vemos ahí que la comida está preparada o semi preparada y tienes para comprobar si está bien la comida, está bien sazonada, lo prueba. En la comida nomás nos ponemos a pensar. O por ejemplo, en el caso, hemos comprado una lavadora nueva, muy bien. Tenemos que ver si funciona o no funciona. Se tiene que probar. Va a una tienda, le demuestran si funciona. Ahí está, si funciona. Y tiene garantía todavía 1 año. Queremos comprar un par de zapatos. Lo primero que tenemos que es, a ver si nos queda o no nos queda, de repente nos queda ajustado. O sea, siempre existe, por más que ya está todo listo, siempre existe la prueba y comprobarlo. O vemos en el caso de alguien va a buscar un trabajo, ya se graduó de una carrera X y va en busca de trabajo y lo primero que le piden pues currículo. ¿Qué cosa es? Y una vez que ha presentado, lo someten a una prueba. Lo someten a una prueba si realmente es lo que dicen los documentos. No simplemente ya presentó sus documentos y ya vaya, de repente no sabe nada. Entonces lo prueban primero, somete a una prueba. Entonces ahora sí vemos que es necesario, si humanamente se pone a prueba y comprobar si es cierto o es mentira, entonces se pasa por varios filtros, como podemos decir. En la vida espiritual es algo similar. Teniendo esos ejemplos, ya es sencillo para comprender donde dice nuestro maestro, ¿para qué es necesario la tentación? ¿Para qué? Dice acá, necesario, quiere decir, es necesario que esto suceda para que seamos aprobados.
Porque si nos falta algo, no podemos ser aprobados. Es decir, si la comida está un poco sazo, o sea, está un poco desabrido, no es acepto, tiene que agregarle un poco más. Supongamos del joven que no da con lo que están pidiendo, imagínense, entonces le falta. Entonces, para ser aprobados, tenemos que si rinde o no rinde. Y en la vida espiritual es así. El hombre es aprobado, primero es probado y comprobado, para que pueda recibir un galón más o pueda recibir un estatus más en la vida espiritual. O sea, siempre va a ser, la persona siempre va a ser probado y también comprobado al mismo tiempo. Si rinde o no rinde. Qué bueno fuera de frente, nomás. No, todo tiene un porqué y para qué. Para darnos una idea, con mayor un poquito más profundizado, vemos el caso de Abraham, que es el padre del pueblo hebreo, es el patriarca Abraham, que al inicio fue Abraham, después ya le puso por nombre Abraham. Entonces vemos en el caso de Abraham, él para ser amigo de Dios, porque llegó a ser amigo de Dios, primero fue sometido a una prueba. Primero lo sometió Dios a una prueba para que pueda confiar, pues si no, ¿cómo voy a confiar en alguien que es como la luna con doble cara? ¿Cómo voy a confiar en alguien que no rinde las consecuencias? ¿Cómo voy a poder confiar? Un hombre que siempre se para olvidando las cosas, no lo hace como debe ser, ¿cómo puedo confiar? Entonces, para eso, para verlo si rinde o no rinde, tengo que probarlo y comprobarlo. Entonces, ahora sí, en la vida espiritual es algo similar. Vamos a ver un poco la historia, para que ustedes se den una idea, en Génesis, en el capítulo 22. Vamos a ver, voy a leer en esta versión latinoamericana. Dice lo siguiente, en el capítulo 22. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham. Lo quiso probar, ahí estamos. Lo quiso aprobar. Lo quiso probar a Abraham y lo llamó. Y le dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tú amas, que es Isaac, y anda a la región de Moria, y allí me lo sacrificarás en un cerro que yo te indicaré. Mire lo que le está solicitando, lo está probando, si verdaderamente lo buscaba Dios de corazón o simplemente de labios. Entonces, lo probó. ¿Qué hace Abraham? Obediente a la voz, se levantó de madrugada, ensilló su burro y tomó a sus 2 muchachos para que lo acompañaran y también a su hijo Isaac. Luego partió la leña para el sacrificio, para eso ya había tenido la leña, para el sacrificio, y se puso en marcha hacia el lugar en donde Dios le había indicado. Y al tercer día, imagínense, son 3 días de sufrimiento de este hombre, 3 días que su único hijo, que lo tuvo en su vejez, lo iba a presentar, lo iba a sacrificar, lo iba a presentar en holocausto. Imagínense, son 3 días que él mismo le iba a cortar el cuello a su propio hijo. En ese momento, como tenía su fe en Dios y también estaba obedeciendo, y también le invadía la tristeza, no vayan a pensar que fue un gozo para él. Pero vamos a su fe que él tuvo, no le entró la duda, tampoco pensó que en el futuro lo iba a canjear, simplemente él se sometió a esa prueba que Dios le pidió, porque siendo otro dice, Señor, ¿cómo? ¿No? Tú me das y ahora me lo quieres quitar, ¿cómo es esto? Entonces, no, pero no, es muy obediente. Por eso dice, y partió la leña para el sacrificio y se puso en marcha a ese lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó la vista y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo a los muchachos, quédense aquí con el burro mientras yo y el niño subimos. Vamos a adorar allá arriba y luego volveremos donde están ustedes. Entonces Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el brasero, el cuchillo, y enseguida partieron los 2. Entonces Isaac dijo a Abraham, Padre mío,
Entonces él respondió, ¿qué hay, hijo? ¿Qué, hijito? ¿Qué hay? Llevamos el fuego, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Entonces Abraham respondió, Dios pondrá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham levantó un altar, preparó la leña, ató a su hijo Isaac, poniendo en el altar sobre la leña, estiró luego la mano y tomó el cuchillo para degollarlo. Entonces el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, Abraham. Entonces él contestó, aquí estoy. No toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me negaste a tu único hijo que tienes. Abraham levantó los ojos y vio un carnero que tenía los cuernos enredados en el zarzal. Fue a buscarlo y lo sacrificó en lugar de su hijo, y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee. Entonces estamos viendo en el 22 del 1 al 14. Vemos acá, como dice la Escritura, como dice nuestro maestro, es necesario que esto suceda para que seamos aprobados. En este caso, Abraham fue probado y comprobado también, porque llegó a comprobar que efectivamente no rehusó, como le dice, tú no rehusaste darme tu único hijo que tú amas, no rehusaste. Entonces ahí le dijo, no hagas daño al niño, no lo hagas daño. En eso fue canjeado con un cordero. Ahora, como una vez que ha sido probado y comprobado, entonces mire lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 20 al 24. 2, 20 al 24. Dice, hombre tonto, ¿quieres convencerte de que la fe que no actúa no sirve? Acuérdate de Abraham, nuestro padre. ¿No fue reconocido justo por sus obras, sacrificando a su único hijo Isaac en el altar? Ya ves, la fe inspiraba sus obras, y por las obras de su fe llegó a ser perfecta. De ese modo se cumplió la palabra de la Escritura. Abraham le creyó a Dios, y por eso fue reconocido justo, y fue llamado amigo de Dios. Vemos acá que Abraham fue probado y luego fue comprobado. Fue comprobado que efectivamente sí estaba en su punto, como la comida. Lo pruebas a la comida, que le falta sal o de repente está muy salado, pero si encuentras que ya está en su punto, entonces compruebas que efectivamente está bien. Acá de algo similar le pasó a Abraham. Le pide su hijo un holocausto, y luego lo prueba, y luego lo comprueba que efectivamente él estaba en su punto. En su punto. Y por hacer esto, por hacer este gesto, imagínense, se convierte en amigo de Dios. Y él dice, ya lo ve, dice, ya lo ve, son las obras las que hacen justo al hombre y no solo su fe. Entonces, por su fe, movido por su fe, la acción que viene a ser de sacrificar a su hijo, sacrificar y después fue canjeado, fue probado y comprobado y se convierte en amigo de Dios. Entonces vemos acá que es importante que el hombre tiene que también, así como la comida se lo prueba y después se aprueba, o como cualquier acción se prueba y después se comprueba, en la fe es algo similar. Primero se prueba y después se comprueba. Primero se prueba si está bien o está mal, ¿no? y luego si está bien, se aprueba. Y si está mal, se desaprueba. Entonces, eso es que nos pasa en nuestra fe, como vemos en el caso de Abraham. Entonces, Dios nos considera amigos. Fue amigo de Dios. Abraham, por ser probado y aprobado, fue considerado amigo de Dios. Por eso dice en San Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que os mando. Entonces acá nos están pidiendo que para ser amigo de Dios tenemos que hacer lo que Él nos ordena. Por eso vuelvo a repetir, vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que os mando. ¿Qué cosa manda el Señor? ¿Qué ordena? ¿Qué pide? Si yo cumplo lo que Él me está pidiendo,
y si paso la prueba, soy aprobado, y si no, seré desaprobado. Entonces, ese es el punto. Para ser amigo de Dios no es fácil simplemente, bueno, soy amigo, me considero amigo, yo soy su amigo. No, tenemos que pasar por pruebas y ser aprobados o desaprobados también. Pero ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, si hacemos las cosas que Él ordena, ¿no? Para ser amigo nos pide, nos ordena, nos manda, nos da una orden, y si lo cumplimos esa orden a cabalidad, entonces somos probados y aprobados también. Si hemos hecho bien el trabajo, aprobados. Y si no, seremos desaprobados. Pero ahí está el pequeño detalle. Por eso dicen Deuteronomio 10, 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Le está pidiendo, ¿qué cosa te pide? Por eso dice, vosotros sois mis amigos, si hiciere las cosas que os mando. Si hiciere las cosas que os mando. ¿Qué ordena él? Acá le dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Primero nos está pidiendo que debemos de temerle a Dios. Segundo, que andemos en sus caminos. Tercero, que lo amemos. Cuarto, que le sirvamos. Pero para servirle tiene que ser de todo corazón y toda nuestra alma. Miren, son los puntos que nos pide para ser amigo de Dios. Fácil es creer en Dios, fácil es. Fácil es decir, no, sí, Dios, no. Todo es un proceso, así, querido amigo, no te sientas tan seguro. No nos sintamos seguros de nada, porque nosotros siempre tenemos que ser tentados y después comprobados. Viene la tentación, Dios nos pone la tentación, ¿no? Somos, como dice, viene la tentación, somos probados, y si vencemos, seremos aprobados o desaprobados. Ese es el punto que tenemos que comprender. Y para ser probados, acá ¿qué nos manda? Por eso dice, ustedes son mis amigos, siempre y cuando hacen las cosas que yo les mando. Si Él nos manda y no cumplimos, no podemos ser amigos. Enemigos sí, pero no amigos. Por eso, ¿qué nos pide? Que temamos a Dios. 2, que andemos en sus caminos. 3, que lo amemos. 4, que le sirvamos de todo corazón y toda nuestra alma. 4 puntos nos pide: temerle a Dios, andar en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos. Por eso dice, si hiciere las cosas que yo mando. Ustedes son mis amigos siempre y cuando ustedes hagan estos 4 puntos: que me teman, que anden en mis caminos, que me amen y me sirvan de todo su corazón y toda su alma. Si no, no son mis amigos. Ahora, cuando dice acá que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que te prescribo hoy para que te vaya bien, cuando hablamos, amigos, del temor de Dios, ese es el punto. Vamos a descifrar uno nada más para darnos una idea. Dice que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo es eso de temer? Nos vamos por la parte más sencilla, porque si hablamos del temor, hablamos temor, sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y la sabiduría está ante la creación, porque se hizo con el temor, se hizo con la sabiduría. Encontramos que la sabiduría es el Hijo de Dios, así terminamos. Pero no vayamos más por la profecía, nos vamos a algo más sencillo para comprender. Cuando hablamos del temor de Dios, pues significa respetar a Dios, tener respeto, ¿no? Eso es. Pero vamos en algo más simple. Cuando hablamos, por ejemplo, del temor, significa miedo y significa temor. El temor de Dios significa miedo y temor. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a ver. ¿Por qué miedo? ¿Por qué? Aunque dice de Isaías 8:13, a Dios tenemos que temerle, pero ¿por qué? Vamos a entenderlo. Dice en Éxodo lo que le pasó a Moisés, para comprender esa parte, Éxodo 3, 1 al 6, dice lo siguiente. Vamos a leerlo para comprender por qué ese miedo. Moisés estaba apacentando las ovejas
de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Entonces llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y luego apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que Moisés iba a ver, Jehová le llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Entonces Moisés respondió: heme aquí. Luego le dijo: no te allegues acá, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. Y luego le dijo: yo soy el Dios de tu padre. Cuentan los sabios judíos cuentan que cuando le dice yo soy el Dios de tu padre, fue con la voz de su padre para que no tenga miedo. Pero luego le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Imagínense, ¿qué diferencia? Entonces vemos que miedo vemos acá que Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No tuvo miedo de ver, porque al inicio fue con la voz de su padre. Ya cuando le dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, entonces se tapó con su manto que tuvo, se cubrió el rostro y no quería ver el rostro de Dios. Tuvo miedo. Entonces vemos, por eso dice, hablamos de temor. Temor es miedo y miedo y temor. Pero vamos a encontrar el otro temor. Primero hemos visto que temor es miedo. ¿Y cuál es el otro? Es temor. Así, algo más simple para comprenderlo. En Génesis capítulo 4, 1 al 4, cuando ya le da las órdenes, le dice tiene que ir a Egipto a sacar a mi pueblo, etcétera, etcétera, cosa que él rehúsa, no quiere ir, porque dice, ¿quién soy yo para irme? Y así, o sea que se puso terco, no quería ir, porque él estaba mirando las cosas humanamente y sabía el poderío que había en Egipto, el faraón, porque él también ha sido educado para ser faraón, ha sido preparado para ser general, para conducir ejércitos. Entonces, él sabía el poderío que había y él no tenía, y él, ¿qué va a hacer solo? Entonces, humanamente miró las cosas y no quiso ir. En ese momento le dice Dios. Y aquí ellos, bueno, por eso le dice, manda a tus hermanos, le vas a decir, por acá le habla un montón de cosas que tiene que decirle a su pueblo. Entonces le dice, aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Entonces respondió, una vara. Ahora échala en tierra. Y él la echó en tierra, y tornóse una serpiente, o sea, una culebra. Y Moisés huyó de ella, se escapó, imagínense, de un salto lejos. De un salto para que no lo mordiera. Entonces luego le dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y cógela por la cola. Y extendió su mano y tomóla y tornóse vara en su mano. Entonces vemos acá que uno es el miedo, que Moisés se cubrió su rostro con su manto que tenía, se cubrió porque no quería ver el rostro de Dios. Temor a qué? Temor en este caso, que el palo se convierte en una serpiente, se apartó para que no lo picara la serpiente. Entonces, ¿qué dice en Eclesiástico? Por eso quería definir una cosa más simple. En Eclesiástico 21, 1 al 3 dice lo siguiente: Hijo mío, pecaste, no lo vuelvas a hacer, e implora el perdón de tus faltas. Así como arrancaría de una serpiente, así como te apartarías, así como huirías de una serpiente, huye del pecado. Si te acercas, te morderá. Sus dientes son como de león, que matan a los hombres, y toda maldad es como una espada de doble filo, cuya herida es incurable. Entonces vemos dos cosas fundamentales. El miedo es que se cubrió Moisés porque no quería ver el rostro de Dios. Ese es miedo. Por eso dice, tenemos que tenerle miedo a Dios.
¿Por qué? Porque no somos dignos, hombres llenos de iniquidad, podamos ver en un rostro de una santidad. Y temor significa, debemos, así como huyes del pecado, así debemos huir nosotros. Así como huyes de que no te muerde una serpiente, así como Moisés se escapó para que no lo mordiera la serpiente. Entonces estamos hablando ese temor de ser mordido por la serpiente, y así de la misma forma también nosotros debemos huir del pecado, porque a Dios no le agrada, no le gusta el pecado. Eso no, por eso mi temor es él, a los ojos altivos, la lengua mentirosa. Entonces Dios aborrece, no le gusta. Entonces definimos ahora que a Jehová tu Dios temerás, o como visto anteriormente, que tenemos que temer a Jehová nuestro Dios, temer a nuestro Dios. O sea, a dos cosas: miedo por ver la majestuosidad, y miedo y temor de no fallarle a Dios. Si me dice que ustedes son mis amigos, entonces si Él es mi amigo, ¿cuál es mío? El mío es de no fallarle, porque a Él no le gusta la injusticia, no le gusta la inmoralidad, le gusta algo recto, le gusta algo que sean las cosas claras y precisas, no le gusta a medias tintas, no le gusta. Entonces tengo que ver la forma cómo quedar bien con él, con mi amigo. Con un amigo. Porque a él no le gusta robar, no le gusta engañar, no le gusta otra cosa. Entonces tengo que tratar de portarme a su nivel para no fallarle. Entonces ese es el punto que tenemos que entender. Porque dice, tenemos que temer a Dios. ¿En qué sentido? De no fallarle como amigo. Y si viene la tentación, viene algo negativo, tratar de no hacer para no perder ese contacto con aquel que me considera su amigo. Fíjese qué diferencia. Por eso dice, a Jehová tu Dios temerás. Hasta ahí hemos esclarecido, a Jehová tu Dios temerás. Muy bien. Ahora, viene el otro punto. Ya hemos aclarado eso. Ahora viene el otro punto. Ahora vemos acá en Eclesiastés 21, 1 al 3, dice acá, hemos aclarado: hijo mío, si pecas, no lo vuelvas a hacer. Implora el perdón de sus faltas, así como arrancaría una serpiente, huye del pecado. Si te acercas, te morderá. Sus dientes son como como dientes de león, que matan a los hombres. Toda maldad es como una espada de doble filo, cuya herida es incurable. Y luego dice en Eclesiástico 21, 12 y 11, el que guarda la ley es dueño de sus pensamientos. La sabiduría es el resultado del temor del Señor. O sea que, como dice en otra parte, el prudente ve el peligro y huye, se convierte en un prudente. ¿Por qué? Porque va, mediante el conocimiento que va adquiriendo, va buscando que frenar también sus malos impulsos, trata de controlar, antes que lo controlen a él, trata de controlar a sus bajas pasiones, empieza a controlarlo. Entonces a eso se llama un hombre sabio, prudente. ¿Ve? Pero en cambio, dice, el camino de los pecadores está pavimentado, o sea, más duro que una roca, pero termina en abismo del infierno. Entonces hay una diferencia el uno con el otro. Ahora, luego hemos aclarado lo que es el temor. Debemos temer a Dios. En otras palabras, es no fallarle a Dios, no fallarle. Si Él me considera que soy su amigo, tratar de no fallarle. Ese es el punto que tenemos que hacer. Luego dice que andes en todos sus caminos. Muy bien, que andes en todos sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios para poder comprender? Que andemos en sus caminos. Entonces, ¿cuáles son los caminos de Dios que tenemos que andar por esos caminos? ¿Qué tenemos pues si nos considera que somos amigos, para ser amigos de Dios, hemos visto en el caso de Abraham, primero fue tentado y aprobado. Primero fue tentado, después aprobado, quiere decir que sí, estaba en su punto como la comida. Está aprobado la comida, no está bien, está bueno, sirvan. Entonces, porque está en su punto, listo, para que nadie reclame. Pero si no estamos en falta, le falta, agrégale tanto, para que sea aprobado, si no, no, algo similar. Entonces dice acá que debemos andar en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Por eso dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
sino que temas a Jehová tu Dios. Hemos visto temer, tratar de no fallarle. Si me considero un amigo, de no fallarle como amigo. Otro, ¿qué más me pide? Que debo andar en todos sus caminos. Muy bien. ¿Qué vienen a ser los caminos de Dios? Salmo 119, versos 27. Salmo 119, verso 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. O sea, nosotros tenemos que andar por los caminos. ¿Qué ahora son los caminos? Los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor. Y en Jeremías 6:16 también aclara, paraos en los caminos y mirad, dice, por las sendas antiguas. Y cuál sea el buen camino, andad por ella. Pero que dicen la gente, no andaremos. Eso sí no nos gusta. Entonces, si andamos por los caminos de Dios, seremos aprobados. Primero probados y después, primero probados, después aprobados. Pero si no caminamos por los caminos de Dios, somos probados y después somos desaprobados, porque no andamos por ella. No andamos. Si andaríamos y si vemos que es algo legal, entonces seremos aprobados. Y ahí nos convertimos en amigos de Dios. Ahora dice en Isaías 35:8, estos caminos, los caminos de Dios que nosotros llamamos, en Isaías aclara que es el camino de la santidad. Mire, Isaías 35:8, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Pero por este camino de santidad, imagínense que para ser amigos, vuelvo a repetir, para ser amigos de Dios, pasamos esta tentación, que le llama tentación, porque viene a ser, somos tentados, somos para ser probados y aprobados. Para hacer esto, tenemos que andar primero, temer a Dios, que hemos visto, que es tratar de no fallarle como amigo que nos considera, tratar de no fallarle. Y otro punto dice que andemos en sus caminos. Muy bien, ¿en qué encontramos sus caminos? Sus palabras, sus dichos, sus mandatos, sus preceptos. Tratamos de sujetarnos en sus dichos. Que se le conoce camino, y se le ha llamado camino de santidad. A eso se llama, camino de santidad se le llama. Pero por este camino de santidad, dice que el inmundo no podrá transitar por él. El inmundo no podrá transitar por él. Inmundo significa pues aquel que está en plena contaminación permanente. Porque si hablamos de contaminación, no estamos hablando simplemente por un acto carnal o porque la mujer está con su regla. No, es aparte de eso, como decía nuestro Mesías, lo que sale de la boca, lo que contamina a la persona. ¿Qué cosa contamina? Adulterio, fornicaciones, chismes, la ira, las contiendas, los pleitos, eso contamina. Entonces, si nosotros andamos por esas contaminaciones, practicando todas las cosas negativas, entonces no podemos andar por los caminos de Dios, no podemos hablar. ¿Por qué? Porque estamos contaminados. Por ejemplo, dice en el séptimo mandamiento, no cometas adulterio, etc. Tenemos en el caso de el octavo, hurtar, engañar, mentir, entonces estamos estamos en el camino de la inmundicia. En el noveno, de repente pensamos mal, hablamos mal, etcétera. Estamos yendo por el camino de la inmundicia. Entonces, imagínense, de eso tenemos que salirnos. Por eso dice, vuelvo a repetir, a esto se llama camino de santidad. Por esa habrá una calzada, un camino que será llamado camino de santidad, que son los preceptos. Pero un inmundo, dice, no puede transitar por él, un inmundo. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar, pero es difícil, va a empezar a amargarse incluso. Si no, será para el que ande en ese camino, o sea, ese camino son para aquellos que ordenan su camino, ordenan sus pasos, para ellos es. Ahora, los necios no vagarán por él, peor todavía. O sea, el inmundo no puede andar por los dichos, los necios tampoco pueden entrar. Son dos cosas que tenemos que ver. Solamente son para aquellos que tratan de someterse, sujetarse, de ordenar su vida. Entonces andarán por estos caminos que son los dichos de Dios. Y si todavía lo niegas, peor todavía. Estás más lejos ya. Estás considerado como necio. ¿Ve? Como necio, porque viendo no ve, ni oyendo no escucha. Entonces es considerado como un necio. Si niega todavía, si niega la ley de Dios, o palabra de Dios,
o niega también la Torá, como le llaman, es un necio. Entonces, peor ya, eso ya, está lejos, no puede ser amigo de Dios, no puede. Porque para ser amigo de Dios, como estamos viendo, es que tenemos que andar por los dichos de Dios, por ese camino de santidad. Y si no nos sujetamos, camino no significa que vas a caminar, sino si nos vamos sujetando, basando en esas reglas, buscamos que controlar nuestras emociones, controlar nuestras bajas pasiones, lo vamos controlando, estamos yendo por ese camino de santidad, o sea, enderezando nuestra vida, enderezando nuestros pasos, ahí nos vamos, en eso consiste. Pero aquel que no le gusta controlarse, sigue el camino de la inmundicia, o sea, cometiendo un montón de errores, no puede ser tampoco amigo de Dios, no puede, porque te están pidiendo requisitos para ser amigo de Dios, está pidiendo requisitos, que debes temer a Dios, 1, 2, que debes andar por los mandatos, por los caminos de Dios, ya te está pidiendo eso. Por eso dice en Éxodo 18, 20, enséñanos los estatutos y leyes, y hazles saber el camino que deben andar y la obra que han de hacer. 2 cosas. Primero, enséñale los estatutos y leyes, y hazles saber el camino que deben andar, o sea, cómo deben conducirse basado en los estatutos y leyes, ahí, basado en él, ahí vas a caminar, ordenando tu vida, así, ordenando, vas a ir. Ahora, andar por ella y la obra que han de hacer, ¿qué tipo de obra que tienen que hacer? Por eso dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Qué cosa hizo Abraham? Presentó a su hijo en holocausto. Esa es la obra que hizo. Y fue aprobado. Fue probado y luego comprobado. ¿Qué quiere decir? Que él acató la orden, andó por los caminos de Dios, acató esa orden, y como acató, entonces terminó siendo amigo de Dios. Ahí está bien claro lo que estamos mencionando. Luego dice que debemos amar a Dios, amar. Que lo amemos a Dios. Ahora, ¿cómo se ama? Ese es el punto. ¿Cómo se ama? Leemos en Deuteronomio 30:20, que para amar a Dios, primero, escuchar su voz. Lo primero que te pide es que escuches. Y para escuchar, por eso dice Deuteronomio 31, 11 y 12, cuando Dios le ordena a Moisés y Moisés le ordena a Josué, y le dice, vas a reunir a todo el pueblo, niños, ancianos, a todos, jóvenes, todos, los extranjeros que moran en ustedes, lo van a llamar, le vas a hablar mis leyes, que escuchen primero, por eso dice que oigan, que escuchen primero, que lo aprendan, y luego que teman, porque ya estamos hablando de temer, significa, así como la serpiente, el paro se convirtió en serpiente y tuvo un temor y se apartó para que no lo mordiera. Entonces algo similar también nosotros debemos apartarnos del pecado, debemos apartarnos como si fuera una serpiente. En eso consiste. Entonces, ahora dice acá, escuchando su voz, o sea, escuchamos la voz, luego tenemos que llegarnos a Él. Es otro punto que también falta desarrollar más adelante, ¿cómo nos allegamos a Dios? ¿Cómo nos allegamos? Y luego dice en otra parte de la Escritura, Deuteronomio 16, 17, que debemos allegarnos a Dios con nuestras primicias, con nuestros votos, con nuestros diezmos. Tenemos que allegarnos a Dios, no con las manos vacías, sino como Dios nos ha bendecido. Así debemos allegarnos a Dios, así como Dios le pidió a Abraham su hijo en holocausto, no fue con las manos vacías, fue con la obra que tenía que hacer, la acción que tenía que hacer. Y acá nosotros también, para nosotros allegarnos a Dios, no podemos llegar con las manos vacías. Y eso es donde está trazado en su voz, la voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13, dice que Moisés vio una zarza ardiendo, no vio ninguna figura, solamente escuchó su voz. Y en el 13 dice, fueron las 10 palabras, ¿no? Las 10 palabras escritas con el dedo de Dios. Entonces nosotros tenemos que escuchar su voz, que decir, escuchar sus palabras, sus dichos, sus normas, sus preceptos o sus caminos. Tenemos que nosotros escuchar, aprender y luego temer, porque ya tenemos que apartarnos, así como una serpiente, una víbora nos quiere picar, nos apartamos, así también debemos apartarnos de hacer lo malo.
Y luego debemos allegarnos a Dios con nuestros diezmos, nuestras primicias, presentar nuestras ofrendas generosas, presentarnos a Dios, no con las manos vacías. Pero ¿por qué hacemos todas estas cosas? Dice, por eso es que, pero ¿por qué hacemos esto? Porque esa es nuestra vida. Y en otra parte dice nuestro maestro, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Vida significa los que hacen el bien en el día del sábado, en la vida. ¿Qué debes hacer? Los que hicieron bien. ¿Cuál es el bien? Las ofrendas. Mateo 12:12, número 28, 9, 1 y 2, 9 y 10 también. Ahí encontramos. Ese es el bien que tenemos que hacer. Y los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Qué es el mal? La desobediencia. No presentamos ofrendas. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es para vida. Para vida. Presenta tus ofrendas, es para vida. Para vida. Te está asegurando tu vida. Y largura de tus días. También te prolonga también tus días. Para que habites en la tierra que el Señor te juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres. Y cuando hablamos de la tierra prometida, es el cuerpo del hombre. Bueno, en otra oportunidad vamos a hablar de eso. Pero ahí tienen ustedes una idea. ¿Cómo se ama a Dios? Primero, escuchar su voz, escuchar sus palabras, sus dichos. Oírlos, aprenderlos, temer a Dios y ponerlos por obra. Y luego, allegarnos a Él. ¿Cómo nos allegamos? Con nuestras ofrendas nos allegamos. Pero ¿qué se consigue con todo eso? Porque esa es nuestra vida y largura de nuestros días. Por eso. Por eso tenemos que amar a Dios. Y para amar a Dios, queridos amigos, claro, qué fácil hablar, pues, amar, yo amo a Dios, amo. No, pero no. No, una cosa es amar también, pero hay que entender que para amar a Dios no se ama así nomás. No se ama. Porque para cumplir estos requisitos, para llegarnos, para escuchar su voz, etc. Primero, tenemos que recibir el Espíritu de Dios, que en hebreo se llama la fuerza de Dios, que viene a ser en hebreo Ruach, la fuerza de Dios. Esa fuerza que Dios nos da por escuchar sus palabras, y el premio es darnos esa fuerza es el amor. Porque si no hay esa fuerza sobrenatural, no sabemos amar. Porque amar a Dios, como estamos viendo, amar a Dios no simplemente, yo amo a Dios, es de palabras. Pero ¿cómo amas a Dios? Con tus ofrendas. ¿Ve? Por eso tenemos que ver acá. Por eso dice en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. O sea, el amor de Dios es justamente la fuerza sobrenatural o la fuerza de Dios, esa recibimos, es el amor. Por eso que nosotros, por esa fuerza, hacemos con un sentimiento profundo, como en este caso, si nos considera como amigos, tratamos de no fallarle a ese amigo. Trato de no fallarle, por más que vengan las tentaciones de no servirle, de no adorarlo, de no allegarme, por más que me vengan esas tentaciones, no, yo tengo que hacerlo. Por más dudas que me se presenten, yo tengo que hacerlo. Así como Abraham, ¿acaso no se quedó tranquilo 3 días de agonía para él, que lo iba a matar a su hijo? ¿Acaso no sufrió ese hombre? Sufrió, pero más fue su fe férrea que tuvo ese hombre. Trató de no fallarle a aquel que le estaba considerado como un amigo, cosa que le cumplió al final y todo fue canjeado. Por eso, cuán importante. Luego dice que debemos servirle a Dios, a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. O sea, Él nos pide así. Él nos pide que temas a Jehová tu Dios. Temer significa de no fallarle como amigo, de no fallarle, de no. Así como huyes de la mordedura de una serpiente, huye del pecado, porque a Dios no le gusta el pecado, Él no le gusta a Él. Entonces, como Él no le gusta, trato de no enojarlo. Es como decir, es un amigo, ven hijo, ven a las 8 de la mañana, por favor te espero a las 8. Viene al mediodía, o viene a la tarde, o viene al segundo día. ¿Estará bien? No está bien. Si es un amigo, inmediatamente está antes de las 8, está allí, está presente. Trata de no fallarle.
le pide un servicio, trata de no fallarle. No, y a ver cuándo me acuerdo. Eso no es ser amigo. Ese es ser un enemigo, porque no estás cumpliendo como lo que te está disponiendo. Entonces acá, para ser amigo, primero tengo que respetar a Dios. No fallarle a Dios con mis errores, con mis faltas. No darle la contra a Él. No darle la contra. Entonces, ese es el punto de temer a Dios. Luego, que debo caminar por los caminos que Él me ha trazado. Él me dice, vas a ir por este camino, vas a ir a tal sitio. No, yo me voy por otro sitio, por otro camino. No, tampoco. Yo me voy por otro camino, así como hizo el profeta Jonás. A tal sitio. Digamos, se va para el norte, este se va para el sur. Entonces, mire, ese es darle la contra. Y todavía al final se amargó todavía. Yo sabía que no le ibas a castigar a este pueblo, por eso no quería venir. Todavía es encima. ¿Ve? Entonces vemos, es una cosa lo que nos ordena y otra vez darle la contra. Así como un pequeño humor para que ustedes me puedan comprender. Mil disculpas con mis hermanos que me escuchan de Arequipa. Dice, había una vez uno de Arequipa y su esposa era demasiado, mucho lo hostigaba, lo controlaba demasiado a su marido. Y su marido era músico y le fue invitado pues a un pueblo ahí cercano. Era su aniversario de ese pueblo y a esta banda lo contratan para que vaya a tocar. Y este músico tocaba el bombo. Y le dice, vamos a ir al aniversario de tal pueblo, nos han invitado, vamos a ir. Entonces la mujer dice, yo me voy contigo. Pero no, es camino es peligroso, por acá, por allá, no vayas, no, me voy contigo. Pero mujer, entiende, no, me voy contigo. Ya bueno, tanto insistía, me voy contigo, ya vamos, ¿ve? Y se van. Y para eso había llovido una parte de la serranía, pues había llovido, y el río había cargado. Ahora, como iba con su burrito, y le dice, ¿sabes una cosa? Para cruzar el río hay que ir con bastante cuidado, ¿ya? Yo voy a ir manejando el burro ahí, y tú vas a ir atrás, pero vas a ir con el bombo. Pero ten bastante cuidado, no vaya a ser que el burro es demasiado mañoso, que escucha un ruido no es normal, el burro tiende a pararse en dos patas, ten bastante cuidado. Entonces la mujer acata pues el consejo que le da, y cuando están por la mitad del río, el burro se resbala, y ella por casualidad tocó el bombo, y con mayor razón el burro se puso de dos patas, y los dos se cayeron al agua. Entonces el esposo, estando en la orilla, y empieza a nadar río arriba, o sea, al revés, y se encuentra con su compadre, y dice, compadre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás nadando contra el río? No, le dice, bueno, como le cuenta la anécdota, la historia, cómo había pasado con su esposa. Y le dice, compadre, el río hace rato lo habrá llevado hacia río abajo, ¿no? Pero ¿por qué nadas al revés? Como siempre mi mujer me da la contra, yo siempre pienso, como le da la contra, pienso que también al río le está dando la contra, pues estoy nadando en contra. Pero es algo similar no somos nosotros, dándole la contra a Dios, dándole la contra. Anda por este camino, voy por otro camino. Entonces, por eso, queridos amigos, eso tenemos que tener bastante cuidado. Por eso dice acá que nosotros tenemos que servir a Dios. Hemos visto que debemos temer a Dios, quiere decir, si no fallarle, si es un amigo, tratar de no fallarle. Si a él no le gusta la injusticia, tratar de no hacer algo injusto, tratar de ser legal para no fallarle. Así como Abraham trató de no fallarle a pesar de las dificultades que se le presentó, los embates de la vida en ese momento, no trató de no fallarle y no le falló y fue considerado amigo de Dios. Luego nos pide que debemos andar por sus caminos, y que hemos visto esos caminos son los caminos de Dios. No andar por otro camino, así como en este caso estamos hablando de esta mujer, nadando río arriba el varón, entonces dándole la contra. Entonces no, por otro camino no podemos ir. Si nos dice por acá, vamos por allá. Si nos dice guarda el sábado, guarda el sábado. Si nos dice no cometas adulterio, no cometas adulterio. Nos dice que no debes robar, trato de no robar. Entonces son cosas que estamos yendo por el mismo camino, no dándole la contra, ¿ya? Y luego nos pide que le debemos amar. Y amar, Él nos ha derramado su espíritu para amarlo. Porque mediante el Espíritu podemos amar, porque el Espíritu nos conduce ahora a ir por ese camino, como es en Ezequiel 36, 27,
y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Entonces el espíritu nos empieza a conducir y empezamos a amar. Empezamos a amar a Dios y a hacer. ¿Por qué? Porque se ama a Dios con ofrendas. Otro más que tenemos. Todos llegamos a lo mismo. Y luego dice que debemos servir a Dios. Y cuando hablamos de servir a Dios, también se habla con ofrendas. Con 2, 3 versículos para aclarar. Encontramos en Malaquías 3:18. Dice, mejor vamos a pasar lectura para estar más contentos. Para no estar, tener otro concepto. Malaquías 3:18. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: entonces os tornaréis, echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ya nos está aclarando que vamos a echar la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. Los que sirven a Dios y los que no le sirven. Pero la pregunta es, ¿cómo se sirve? Pero antes dice nuestro Señor Jesucristo, San Juan 12:26. ¿Qué nos dice? Vamos a verlo. Mejor vamos a pasar lectura, así estamos tranquilos. 12:26, dice lo siguiente, 12:26. Y si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y la pregunta es, ¿y dónde estás para servirte? Por eso dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, tiene que estar mi servidor. La pregunta es, ¿dónde estás para ir a servirte? ¿Dónde estás? Entonces en Joel 2:27 ya nos aclara. Joel 2:27, vamos a leerlo, Joel 2:27. Vamos a ver, porque parece que mi Biblia no está Joel. Pero vamos a hacer el intento, de repente lo puedo encontrar. Joel 2:27. Imagínense, no lo encuentro. No lo encuentro en el mío. Hermana Vicky, parece que lo ha roto las hojas. No lo ha roto las hojas, ¿no? No, como no lo encuentro. Bueno. Joel, este no es. No, ¿verdad? No lo encontré, hermana Vicky. No lo encontré. ¿Ya está? Está cerca. Falta poquito. Joel. O Joel también. Mejor lo busco por Joel. Mira, imagina, no lo encontré, hermana Vicky. Qué bravo. Ahí lo encontré, por fin lo encontré. Que sí estaba, yo no las roto. Entonces dice Joel 2:27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Eso la otra vez le estaba esclareciendo, en medio de Israel. Israel viene a ser un personaje, más claro, vamos de frente. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Entonces encontramos que Dios está en medio de Israel. Por él hablamos de Israel, tiene dos significados. Israel, pueblo. Israel es un siervo, un servidor. En medio de ese siervo está él. Ese es uno. Luego dice, ¿dónde estás? En medio de Israel. O en el corazón de Israel, en otras palabras. Y luego dice, en medio de Israel estoy yo, y mi pueblo jamás será avergonzado. No hay otro, dice acá, yo soy Jehová tu Dios. No hay otro, ahí está. Y mi pueblo jamás será avergonzado. Muy bien, ¿dónde está? En medio de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera se sirve a Dios? ¿Cómo se sirve a Dios? Porque acá simplemente hemos hecho la pregunta, ¿dónde estás para ir a servirte? ¿Me quieres servir, hijo mío? Sí, Señor. En medio de Israel estoy yo. Búscame ahí me vas a encontrar, ahí me vas a servir. Está hablando Dios, no está hablando el hombre. Para servir a Dios, no para servir al hombre. Porque al hombre, ¿cómo le voy a servir? Le voy a servir a una persona, pues, trabajando una cosa, de repente llevándole alcanzándole un poco de comida. Eso no, servir para Dios significa otra cosa. Dios es espíritu, no es materia. Entonces, ¿cómo se sirve a Dios? ¿Cómo se sirve? A Dios, no al hombre. Encontramos en Éxodo, capítulo 12, Éxodo, vamos a ver, Éxodo 10 es capítulo 10. Imagínate, estoy emocionado, hermana Vicky. Vicky, por favor, te has puesto a mi lado y me he emocionado y nervioso estar a tu lado. Bueno, dice así la Escritura. ¿De qué manera? Hemos visto, ¿no? Regresamos para no perder la hilación. Malaquías dice, he aquí echaré de ver la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. Ahora de San Juan dice, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estoy tiene que estar mi servidor. La pregunta es, ¿dónde estás para ir a servirte? Entonces, ¿qué te dice? En medio de Israel estoy yo. Ahí me vas a encontrar.
Ahora, ¿y de qué manera vamos a servirte, Señor? A Dios, ¿ah? No a la persona. ¿De qué manera te vamos a servir, Señor? Entonces la respuesta está. Éxodo capítulo 10, 24, 25, 26. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Entonces Moisés respondió, o sea, como le está diciendo, vayan sus niños, sus ancianos, vayan todos a servir a su Dios en el desierto, pero sus animales se quedan con nosotros. Un momento, le dijo Moisés, tú también nos entregarás sacrificio y holocausto. Ya está aclarando de qué manera se sirve a Dios. Tú te entregarás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios, y nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña. En otra Biblia dice, ni una pezuña. Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. De ellos, de estos animales, vamos a tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y como Moisés fue preparado en Egipto para ser un faraón, y fue preparado para ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no sabía cómo se sirve a Dios. Pero luego dice, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová nuestro Dios hasta que lleguemos allá. Hasta que él reciba la instrucción de lo alto, no sabía cómo se sirve. Pero sí le dijo que de estos animales vamos a servir a Jehová nuestro Dios. Cosa que cuando llegaron al monte Sinaí, cuando Moisés descendió con los mandamientos, y el pueblo estaba sirviendo, no a Dios, sino sirviendo al Dios Baal. Con sus sacrificios, con los sacrificios y holocaustos. Pero de estos animales, con estos animales se sirve a Dios, no cualquier animal también. No vayan a pesar cualquier animalito, de repente llevan un perro, un gato, ¿no? Número 18, 17, dice así, número 18, 17. Mas el primogénito de vaca, y el primogénito de oveja, y el primogénito de cabra, no redimirás, no se puede canjear. Santificados son, la sangre de ellos rociará sobre el altar, y quemará la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave a Jehová. Entonces vemos acá que a Dios se sirve con holocaustos. Por eso dice, ¿dónde estás para servirte? O sea, Señor, ¿dónde estás? Es medio de Israel, estoy yo. Ahí me van a venir a servir todos me van a venir a servir. ¿Qué día se sirve? Ezequiel 36, Ezequiel 46, 3. Los sábados y la nueva luna se tiene que servir a Dios. Y así se sirve, mis queridos amigos. Por eso, para ser amigos de Dios, tenemos que pasar por varios filtros. No es simplemente, ya soy religioso, Dios me llamó, ya no. Tenemos que pasar por varios filtros. Por eso dice nuestro maestro, necesarios son las tentaciones. Son necesarias las tentaciones para ser nosotros probados y aprobados. Necesarios son las tentaciones para ver si somos aprobados o desaprobados al mismo tiempo, así como la comida. Lo probamos, si está salado o está desabrido, está en su punto o no está en su punto. Le falta sal, listo, se acabó, desaprobado. En cambio Moisés, Abraham, fue aprobado, quiere decir, estaba en su punto. Y por ser aprobado, fue premiado ser amigo de Dios. Fue amigo de Dios. Ahora también a nosotros dice, ustedes son mis amigos. Muy bien, somos sus amigos. Y si somos sus amigos, nos ordena que no debemos apartarnos de su camino, que no debemos ser infieles con Él, no debemos fallarle a Él, que debemos temerle, que debemos andar por sus caminos, que debemos, ¿qué más dice? Debemos amarlo y que debemos servirle. Entonces, amigos, si estamos cumpliendo, podemos decir que estamos en ese camino de ser amigos de Dios. Y si no, todavía estamos aspirantes nada más. Aspirantes, ¿no? Aspirantes. Aspirantes. Bien, queridos amigos, nos encuentran ustedes en la cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.